Gracias por continuar con nosotros. Y bueno, me acompaña en esta ocasión invitada Cintia Ramírez del Centro de Derechos Humanos Victoria 10. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Y bueno, Denise Hernández, mi compañera, que me acompañará en esta entrevista. Gracias, Denise. Hola, buenas tardes. Pues está Cintia aquí con nosotros para platicarnos un poquito de cómo es que está avanzando el caso de T. T es la niña de 13 años que fue violada por su profesor en noviembre pasado. Y pues Cintia nos va a platicar un poquito qué es lo que ha ocurrido. El jueves pasado detienen a este profesor que es culpable de haberla violentado sexualmente. Lo dejan ir poco tiempo después de que paga una fianza, de que paga además una indemnización por la cual no fueron consultadas pues ni T ni sus familiares, ¿no? Entonces, que nos pudieras platicar un poquito, Cintia, cómo va este caso, cómo es que va avanzando. Bueno, mira, desde el jueves, para empezar, nosotras nos enteramos por los medios de comunicación, ¿no? Hasta este momento no hemos tenido contacto de la Procuraduría para con la familia ni con Victoria 10. El día de hoy se realizó una llamada reafirmando la solicitud de audiencia con el procurador, que estamos en espera de que sea respondida para ver si le podemos poner fecha, ¿no?, a esta reunión. Por lo demás, pues sigue todo igual, ¿no? No hemos tenido acercamientos de ninguna autoridad, ni de la Secretaría de Educación, que inclusive la última vez que se tuvo conocimiento de sus declaraciones en medios de comunicación fue que se estaba dando apoyo a la familia, ¿no? Entonces, esto no es de esa manera, ¿no? ¿Desde hace cuánto fue que ustedes solicitaron esta entrevista con el señor procurador? Mira, fue aproximadamente la última semana de abril cuando se solicitó vía telefónica. Y luego el día 7 de mayo llevamos un escrito petitorio donde se señalaban por puntos todas las irregularidades que se habían llevado a cabo en la investigación, ¿no? Esto fue casi al mismo tiempo que el Ministerio Público Investigador envió el caso, ¿no?, a quien va a acusar ahora, ¿no?, al Ministerio Público adjunto al Juzgado Segundo Menor Penal. Entonces, en este escrito se reafirma nuevamente, queremos una audiencia para tratar estos temas, ¿no? Y ni el escrito se ha contestado, ni tampoco las peticiones vía telefónica. Es un mes ya de que más se de un mes. hizo esta Sí, más solicitud. de un mes. Y nada, no hay ni una respuesta, no se les ha... No. Me comentabas que al profesor lo sueltan por el asunto de que el delito fue calificado como estupro y no como violación sexual. Que nos pudieras platicar como un poquito la diferencia que hay entre cada uno de estos dos delitos, por favor. Sí, ¿y qué criterios pues utilizan para...? Sí, bueno, es importante, ¿por qué insistir en que sea violación y no estupro? Porque durante el proceso van a pasar cosas como esta, de que tiene derecho a fianza y saldrá. No importa que haya representado una amenaza para la familia y para la menor, porque en varias ocasiones se le vio fuera de la casa de ella, ¿no? O porque se haya girado una orden de aprehensión que no se podía hacer efectiva porque el hombre estaba prófugo, ¿no? Que son criterios que deberían de utilizarse para decir esta persona tiene que estar en prisión preventiva. Con calificarlo como estupro se entiende que ella aceptó. Acepta, exacto. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, mira, para empezar, y algo que indigna y ofende a la propia víctima y a su familia es el estupro significa que ella, por ser una menor de edad, consintió esa relación sexual, ¿no? Entonces, lo único que se está castigando es el hecho de tener conciencia que es una niña con quien se está estableciendo este contacto sexual. Es lo único que se castiga, ¿no? No la violencia. No se castiga ni el sometimiento, la opresión, el daño que se le cause es finalmente a la víctima. un abuso de autoridad, Exacto. ¿no? Porque es una persona que tiene mayor jerarquía. Exactamente. Entonces, la violación sí es un delito grave, sí tiene una pena mayor de cárcel y implica otras cuestiones, ¿no? Implica el reconocimiento inclusive de que la víctima ni estaba de acuerdo, ¿no? Que fue un agravio, que fue una forma de sometimiento por una persona que representaba poder, ¿no? Y son elementos que no se están tomando en cuenta. Nuevamente sale el tema a la opinión pública, a ver, bueno, las víctimas tienen que probar que no eran merecedoras de la violencia sexual, ¿no? En el caso de Lucero, en la sentencia que recién salió del amparo que ella interpuso para la reclasificación de sus delitos, ya se recitaron
los aspectos, criterios del protocolo para juzgar con perspectiva de género, ¿no?, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y en esos criterios se dice, lo primero que tiene que hacer el juez, para empezar, todos los tribunales de la República están obligados a juzgar con perspectiva de género. Luego, ¿qué significa? Bueno, vienen una serie de pasos. El primero es analizar el contexto, ¿no?, analizar la situación de la víctima y de su agresor para ver si hay una situación de desequilibrio de poder que sea derivada de una cuestión de género, ¿no?, de poder en términos de género. Por ejemplo, para la determinación de la orden de aprehensión, de la fianza, del delito, todo eso tiene que ver no nada más con el Poder Judicial y su responsabilidad de juzgar con perspectiva de género, sino en una primera instancia la responsabilidad de la Procuraduría de Justicia para investigar con perspectiva de género. Si no se investiga adecuadamente desde esta perspectiva, lo que sucede es que después nos enfrentamos durante el proceso ante el Poder Judicial con un expediente débil, ¿no?, carente de elementos. Estas medidas, entonces, estamos hablando de que no se están aplicando tampoco en el caso de T, que es esta niña de la secundaria número 8. Exactamente. Algo muy importante que hemos estado diciendo desde hace aproximadamente un mes, ¿no? ¿Por qué violación y no estupro? Hay que preguntarle a la Procuraduría de Justicia y luego, ahora le toca ya al Poder Judicial, si se están aplicando los criterios internacionales para la investigación y sanción de la violencia sexual, en particular la violación, ¿no? Específico, las reglas de procedimiento y prueba de la Corte Penal Internacional que hablan, pero lo ponen así con comas y puntos, ¿no? ¿Cuáles casos no pueden tomarse en consideración para ver si hubo consentimiento o no de la víctima en un caso de violación sexual, ¿no? Y son exactamente aquellos que están utilizando los ministerios públicos al momento de investigar este tipo de delitos, ¿no? Estamos hablando entonces de un ministerio público que no tiene conocimiento de los tratados internacionales. Ni de los criterios especializados en investigación sexual. ¿Por qué? Porque el tema de los protocolos, ¿no? Porque desde varias tribunas, trincheras, se ha pedido y se ha insistido a la Procuraduría de Justicia que muestre esos protocolos. En esos protocolos van, una primera instancia son las diligencias inmediatas, ¿no? Es darle atención urgente a la víctima, la revisión médica, etcétera, dando atención psicológica, eso primero. Después tiene que haber una guía, unos lineamientos que van a conducir la integración de la averiguación previa por el delito de violación sexual. Luego tiene que haber, y eso es importantísimo, que se está viendo que carente en este caso, técnicas criminalísticas de investigación, ¿no?, que no lo saben los ministerios públicos, ¿no? Blanca Isabel Gasca Curiel es egresada de una universidad privada de aquí de León, y justo cuando egresa empieza en la función pública. Yo no cuestiono su capacidad o su formación, pero entonces esa debería de ser información pública accesible, ¿no? Si no es a nivel personal qué formación tiene para estar en ese puesto, entonces sí en el sentido de quiero saber cuáles los lineamientos del protocolo que está aplicando, si tiene formación en esas técnicas criminalísticas, por ejemplo en el peritaje psicológico, ¿no? Cintia, por ejemplo, tú que estás tan apegada a este tipo de casos, hablamos ahorita de Teno, pero es una constante el que las mujeres sean sometidas a maltrato psicológico después de que se vieron en una situación ya de violencia, todavía se les violenta más en los ministerios públicos. Hemos visto casos que son icónicos, pero ¿es una constante o únicamente se trata de estos casos icónicos, ¿no? Porque muchas veces se dice, ay, son 1 o 2 casos, no todo el personal de la Procuraduría de Justicia es así. ¿Tú cómo lo ves? ¿Sí es? Mira, nosotras no nos dedicamos a hacer investigación de cómo funcionan las instituciones, o sea, una investigación rigurosa, sino las evidencias que podemos tener es de resultado del proceso de acompañamiento, ¿no? En nuestra práctica, que es lo que observamos. El año pasado, en el 25 de noviembre, justo presentamos un informe sobre órdenes de protección para mujeres víctimas de violencia. Ese informe da cuenta de la historia de más de 13 mujeres que fueron a solicitar órdenes durante el 2013, ¿no? Y ahí en ese informe vienen 3 testimonios representativos de esas 13 vidas de esas mujeres, ¿no? Entonces, a mí me parece que sí, para ellas representa un obstáculo el tener que ir, además de sufrir la violencia, tener que ir al Ministerio Público a denunciar, porque se van a enfrentar desde las secretarias que violentan o dicen, bueno señora, ¿y por qué no se va de su casa? O es su culpa, es su responsabilidad, eso le pasa por tonta, ¿no? Con palabras de ese tipo, inclusive a veces groserías. Sí hay sus honrosas excepciones en los ministerios públicos, hay que decirlo, ¿no? Pero la generalidad es así, ¿no? Hay violencia institucional
desde muchos ámbitos dentro de la Procuraduría. ¿Y qué herramientas, qué pasos le quedan a T, pues, para cambiar esto? La sentencia, la reclasificación del delito, no sé. Sí, mira, bueno, justo después del caso de Lucero y esta sentencia de amparo, no tendríamos por qué estar ahorita hablando de qué es lo que vamos a hacer, tendría que funcionar solo, ¿no? Claro. Entonces, ahora es un plano similar, vamos a tener que solicitar la reclasificación de esos delitos, ¿no? Hay que ver bajo qué términos se hizo la consignación del Ministerio Público, porque en esa, ¿qué es una consignación? En la consignación van, digamos, la lógica, la concatenación de las pruebas, los razonamientos del Ministerio Público, que evidentemente están equivocados, ¿no?, por la falta de la perspectiva de género. Entonces hay que ver eso y con base en eso solicitar la reclasificación. Me platicabas el sábado, ¿no?, que es un asunto de una ineptitud sobre otra ineptitud que finalmente conduce a la impunidad, ¿no? O sea, ¿estamos hablando de que el caso de T está viciado de principio? Sí, claro, por supuesto. O sea, el hecho de que, y esto es algo que quiero recalcar, se dice que no nada más tiene que ver la declaración de la niña, ¿no?, que el expediente tiene una serie de diligencias, de investigación, digo yo, no tienen perspectiva de género, en primer lugar. En segundo lugar, si la Suprema Corte ha dicho que el dicho de la víctima, ¿no?, la declaración de la víctima es preponderante. Luego, en tercer lugar, es una menor de edad y esa declaración es inválida por el hecho de que no estaba su madre presente al momento de que la otorgó al Ministerio Público, ¿no? Lo importante que quiero resaltar es, aún con esa declaración deficiente, hay elementos para que prueban el delito de violación, que le podrían dar la guía al Ministerio Público investigador. Frases contundentes que, aplicando los criterios internacionales, nos dan luz de cómo tenemos que hacerlo y ni siquiera es necesario echarle tanto pienso, ¿no? Frases de la niña como: en ese momento entré y tenía miedo, me puse a llorar. O sea, el agresor evidentemente tenía conocimiento de la negativa de la niña, de la falta de consentimiento, ¿no? Y eso se desprende de en muchos momentos de esa declaración, que aunque esté modificada en partes elementales, siguen existiendo esas frases, ¿no? Y esas que, haciendo esta concatenación para el momento de la consignación, le dan elementos al Ministerio Público. Oye, Cintia, al profesor lo dejan salir poquito tiempo después de que lo agarran, ¿no? Lo aprenden, pero el asunto está en que de noviembre al jueves pasado no se había hecho nada. El señor estaba libre, estaba publicando en Facebook su vida privada. ¿Esto cómo lo vieron ustedes? ¿Qué fue lo que pensaba T particularmente respecto al asunto, ¿no?, de ver a su agresor libre? Porque claro, era una situación, yo supongo, bastante frustrante, porque la amenazaba, iba y la buscaba a su casa y la policía no daba con él, ¿no? Claro. Bueno, hasta este momento sigue sin hacerse efectiva una orden de protección que se había otorgado aproximadamente en enero, febrero más o menos, no recuerdo. Sigue sin hacerse efectiva. Cuando se le dice a T que lo habían atrapado al fin, ¿no?, y que pues lo habían dejado libre, ella se puso muy mal, ¿no? Le explicamos técnicamente qué era lo que tocaba ahora. Decíamos, es algo positivo, es algo que nos va a permitir ahora sí enfrentarlo, ¿no?, y poder poner una sanción, un castigo, que él reciba su castigo. Ella estaba, digamos, ofuscada por toda esa situación y decía, y bueno, ¿y por qué a mí nadie me ha dicho? Iban a esperar a que yo me dé cuenta en el radio cuando me van a llevar a la escuela, y así querían que yo me entere. Y luego salen diciendo que me están dando apoyo, que me están dando protección, ¿no? Y son palabras de una niña. Claro. Bueno, pues es que el apoyo solo se queda en el membrete, en el moñito naranja, no en todos los comunicados, no pasa más. Pues muchísimas gracias, Cintia, por venirnos a platicar esta historia. Y bueno, vamos a hacer un corte y regresamos con más, no se vaya.